Muy buenos días y bienvenidos a Atalaya, el programa de comentario y análisis sobre política y economía de Gestión TV. Nos acompañan, como de costumbre, Javier González Olechea y Lucho Benavente Llanela. Bien, el tema de esta semana es los desafíos del Congreso el 2022, este año. En realidad, estos desafíos tienen un campo muy amplio y además de la fiscalización, por ejemplo, van desde el evitar que se derrumben las reformas estructurales que se han aprobado hasta la fecha, hasta el espinoso tema de si hay o no hay vacancia presidencial. En la actualidad, en el primer caso, hay dos reformas que están en el punto de mira, que son la reforma de transporte y la de educación. En realidad, esta preferencia no debería de sorprendernos. Ya Castillo, desde la campaña electoral, daba señales de preferencia por el mundo de la informalidad versus el de la formalidad. Es así que anunció claramente que en 180 días tendríamos aprobado ya un referéndum para modificar la nueva constitución, obviamente por la vía extraparlamentaria, como lo llama Cerrón. Y hace pocos días el presidente Castillo aprobó una nueva ley, una ley que bien ha podido dejarla, que la aprobara el Congreso, que parece un pedido de los mineros informales, mediante la cual, una vez más, posterga el plazo de formalización de estos mineros hasta el 2024. En fin, sobre este tipo de desafíos, este tipo de temas, estaremos conversando en el programa del día de hoy. Buenos días, Manuel, Javier. Un saludo muy cordial para todo el público. Los desafíos del Congreso para este año son muchos, son grandes, son difíciles, son complejos, está en todo orden de cosas. Podríamos comenzar por cualquier lugar. Creo que si vamos a los temas de fondo, creo que lo central estaría en la defensa de la institucionalidad del país. Dentro de esta guerra política hay el riesgo de que el presidente Perú Libre se vea tentado por una radicalización totalitaria al no tener una mayor capacidad de gestión, al no tener mayores recursos políticos, al no tener actores que lo defiendan adecuadamente, ¿no? Al tener personalidades muy mediocres en la escena gubernamental y de voceros públicos del gobierno. Yo creo que hay un aspecto ahí fundamental. Luego el Congreso tiene unos desafíos bastante grandes, bastante complejos. Para comenzar, el Congreso requiere legitimarse, validarse, recuperar prestigio. Va a ser muy difícil con congresistas envueltos en escándalos permanentemente y con congresistas de muy bajo nivel formativo, mientras en cualquier parte del mundo te exigen muchísimo para un puesto de trabajo. Para ser congresista, pues no exigen nada, ni siquiera un poco más que nada, sino nada. Y eso evidentemente desprestigia a la institución. A lo largo del programa seguramente vamos a tocar otros puntos respecto a los desafíos del Congreso. Buenos días, Lucho, Manuel, buenos días a todos los miembros del equipo de gestión. Viendo el tema central del programa de hoy, desafíos del Congreso, yo me voy a abocar exclusivamente a lo que esperamos de un Congreso de la República, no solamente porque las funciones están claramente establecidas en la Constitución, sino porque en general los parlamentos en el mundo tienen un
una función esencial en la calidad del sistema político del país. Y el sistema político del país está largamente en crisis desde hace muchos años, situación que se ha agravado, a mi parecer, con la gestión que se ha iniciado con el nuevo gobierno y el nuevo Congreso. Evidentemente, lo que comenta Lucho parte y agudiza el problema, que es la no reelección de los parlamentarios, en la medida que muchos no tienen conocimiento de la política y ninguno de ellos, salvo alguna excepción de alguna reelección de algunos años antes, tiene experiencia. Entonces, dicho esto, la crisis del Parlamento, porque yo sí considero que el Parlamento no tiene el estándar que el país y la urgencia necesita, lo podemos medir en dos frentes. El frente de la calidad de lo que produce, o sea, la selectividad de lo que hace, y la cantidad de lo que produce. En la legislatura que aún no termina, como el primer comentario, 15 de enero, se han presentado 785 proyectos por parte de los congresistas, de los cuales el 23% es de carácter declarativo, o sea, prácticamente inútiles. El 17% está pendiente en estudio en comisiones, cuyo trabajo es muy lento porque yo creo que, entre otras cosas, debería desaparecer la famosa semana de representatividad. El 57% desarrolla sus análisis costo-beneficios en menos de 3 párrafos. O sea, vamos a la calidad. 3%, como el 57% de los proyectos analiza en menos de 3 párrafos el costo-beneficio, que ese es, digamos, el examen fundamental que debería tener un proyecto de ley para saber si lo que se va a legislar tiene un impacto positivo o negativo desde el punto de vista técnico para la población en general o para la población en especial o el sector en especial en que se legisla. Y finalmente, el 92% no identifica ni costos ni actores según lo requerido por el reglamento del Congreso. Este es el Congreso que tenemos, por lo cual largamente necesita unas reformas en sus maneras de operar, en su cultura institucional. Creo que este año el Ejecutivo va a avanzar en temas en los cuales ya ha tenido iniciativas el año pasado, como el caso de enfrentarse al sector minero, pedir el cierre de minas, facilitar o no ver las protestas antimineras que son ilegales, como cierre de pistas, etcétera, cierre de carreteras, o también con un ilegal proyecto de constitución que no se ha establecido con ese mecanismo con el que se están trabajando de referendo. Y otros más. Yo creo que ir al Congreso le toca un desafío muy grande, contener desde el lado del ejercicio de la Constitución este tipo de proyectos del Ejecutivo que forman parte de un plan, de un plan estatista, chavista, comunista, como ya sabemos, y un plan en el cual el Ejecutivo necesita dar avances para supuestamente satisfacer a algunos sectores que lo han respaldado, que lo han llevado a este grupo con Castillo a la cabeza al poder. Creo que ahí hay un gran tema y además los avances en ese sentido del Ejecutivo son totalmente contradictorios. Nuevamente vemos con las recientes noticias que el gobierno pues propicia, aplaude la minería ilegal a la vez que destruye la minería legal, cuando la primera ya sabemos hace un daño 1000 veces peor. Y esas no solamente son las contradicciones, sino que son parte de un proyecto
donde no les importa destruir la economía ni el bienestar de los peruanos. Yo creo que ahí al Congreso le va a tocar contener estos avances del Ejecutivo que se van a dar en otras áreas, en otros temas seguramente. Bien. Sobre el tema que acaba de mencionar, de institucionalidad, que acaba de mencionar Lucho Benavente, no podemos dejar de mencionar la velocidad con la que se está cambiando los directivos del sector público. En este caso, y es portada en muchos diarios, se trata del nombramiento de Daniel Salaverry como presidente de Perú Petro. La ley orgánica de Perú Petro establece que los que vayan a ocupar esa posesión tienen que tener una reconocida solvencia técnica y profesional en la materia en que se van a desempeñar. Solamente para poder ilustrar la diferencia existente y la orfandad técnica de Salaverry, mencionaremos que el anterior presidente de Perú Petro, al que está reemplazando Salaverry, era un ingeniero de petróleo con 2 másters en la especialidad y 35 años de experiencia en exploración y explotación en compañías petroleras nacionales y extranjeras. En realidad, la diferencia salta a la vista y esto no es una casualidad, porque ahora atacaron a Perú Petro. Cuando entre Daniel Salaverry, que sería ilegal su nombramiento, va a empezar a cambiar a los escalones altos y medios. Esto ha sucedido ya en el Ministerio de Energía y Minas, que se cambiaron a 6 directores generales que tendrían entre 20 y 30 años de experiencia por noveles profesionales que no, obviamente, no están a la altura de los anteriores. En Petroperú, que ha estado en el pico de la ola con el contrato de la compra del biodiesel, se ha hecho lo mismo. Han despedido a toda la gerencia, el primer nivel de gerencia, y ahora están en el segundo nivel de gerencia, profesionales que tenían muchísima experiencia en el tema, por profesionales que recién llegan a aprender en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Este esquema se repite en todos los sectores y reparticiones del sector público. Vamos a esperar hasta que los aliados y los de Perú Libre copen todo el sector público. Esto va a ser un desastre y alguien lo tiene que parar. Sí, bueno, es curioso cómo además este hecho que señalas muy bien, Manuel, con toda claridad, va acompañado de un factor de desestabilización política y económica tremendo, ¿no? Porque eso de poner, claro, de muchos funcionarios que no deberían estar, hay uno que es el que atrae todas las miradas, todas las críticas, todas las primeras planas, en este caso Salaverry. Salaverry es un personaje alucinante. ¿Cómo pudo ser tan cercano a Keiko Fujimori, presidente del Congreso, y ahora tan cercano a Castillo y presidente de Perú Petro? Con un Castillo y una Keiko que son tan opuestos, ¿no? Digamos que esa es la habilidad, entre comillas, de Salaverry, ¿de acuerdo? ¿No? Pero la controversia que genera, el malestar que genera, el rechazo, la ola política, la activación de la oposición es muy fuerte. Si el presidente fuera más inteligente, pensaría que lo hace a propósito, poner a Bellido, Salaverrys y otros más de esta especie de personajes políticos que han entrado a ser funcionarios públicos para generar olas y crear así cortinas de humo mientras él hace castillos de arena. Pero no lo hace a propósito, simplemente lo hace por desubicado, por incompetente, pero el resultado es ese, y esa inestabilidad política ya sabemos que se traduce en inestabilidad económica y sigue afectando el empleo, la estabilidad, los precios, etc. Bueno, a veces pienso, Lucho, Manuel, que cada día nos parecemos un poquitito más a la Argentina, en donde hay un viejo dicho
desde hace unos más o menos 80 años, que en Argentina crecen mientras todos duermen y decrecen mientras están despiertos, porque tienen extensas horas para robar. Y un poco lo que sucede en el país es que mientras la mayoría de los peruanos estamos descansando algunas horas, hay quienes, bueno, no solamente hacen cosas indebidas, reuniones nocturnas y demás, sino que hacen acuerdos. Pero de esto tampoco está, digamos, desligado el Parlamento, porque el Parlamento muestra mucha coherencia, y hablo en términos de las bancadas que llamamos democráticas, porque cuando hace control político, recuerden ustedes, son feroces a la hora de la crítica y a la hora de votar, votan por el gobierno. Entonces, aquí encontramos también un problema importante, porque no hay coherencia entre la crítica y entre la votación. En primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a la actuación de los miembros del Congreso, ya que es el tema central del programa, hay una actividad febril muy activa por parte del gobierno antes de cada votación para convencer, recordemos que llaman a parlamentarios de distintas bancadas y ofrecerles lo que el gobierno puede ofrecer, obras para sus provincias. Entonces terminan dándole un voto momentáneo al gobierno. Yo no quiero con esto decir que hay que censurar todo o aplaudir todo, sino hay que exigirles a los miembros del Parlamento una coherencia entre, uno, por quiénes fueron electos los partidos, por qué programa los partidos fueron candidatos, y finalmente el electorado que los votó. Y ese electorado, en términos generales, a nivel del país, según encuestas, se siente cada vez más divorciado de sus representantes. Por eso, entre otras razones, como las que hemos mencionado al principio sobre los datos, estos son estudios concretos y fiables, comprobables, el Parlamento tiene una aceptación también muy baja en el Congreso, siendo que sus miembros y los partidos que ahí se encuentran representan el menos del 50% del electorado activo vigente según las últimas elecciones. Entonces, hay muchos factores por los cuales nos podemos esperar que los enormes retos que tiene este Parlamento parecieran irremontables, incluso bajo la presidencia de una señora que es correcta, la señora Alba, y a la que evidentemente quisieron tumbársela y no pudieron. Pero en la próxima directiva ya se habla, no afirmo, se comenta que quien la presidiría sería una persona por eso. De manera que tenemos un Congreso con enormes retos, con muchas incoherencias, con una escasísima productividad y obviamente ha podido, en algunos casos, legislar por existencia, pero sabemos que no es el Congreso que queremos ni que necesitamos. Bien, a veces nosotros al criticar al gobierno de turno, creemos de que está descaminado, que sus acciones no corresponden a un plan previamente concebido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cuál es el plan que están siguiendo. Perfectamente puede ser que todas estas medidas que parecen descaminadas estén siguiendo un libreto previamente aprobado y un plan que nosotros no conocemos. No es de extrañar que la principal puntería de los actos del gobierno está contra el principal sector de la economía. El principal sector de la economía es el de energía y minas, que contribuye no solamente en forma determinante a las exportaciones, sino a la generación de ingresos fiscales.
¿Y cuál es? Es obvio que al gobierno no le interesa o le interesa muy poco la ineficiencia creciente del sector público, pero nada se puede hacer mientras no se ataque este problema. Por ejemplo, Castillo, Cerrón, en innumerables oportunidades han dicho que ellos solucionan el problema aumentando de X% del PBI el presupuesto de salud o educación a Y, aumentándole, qué sé yo, 9, 10, 12% el PBI. Eso es una ilusión, ese es un cuento para niños. Si el problema, le pueden aumentar el porcentaje que quieran. Lo que sucede es que como hay ineficiencia en la ejecución del gasto, nunca se pasa en promedio de 60 y tantos % de la ejecución presupuestal. Y eso que ahí estamos hablando de una meta cuantitativa, es decir, que han gastado 2/3 de lo que les asignó, pero nada de eso quiere decir que esos recursos se hayan asignado eficientemente. Por ejemplo, para el caso de la refinería de Talara pueden haber ejecutado el 90% del presupuesto, pero ya sabemos que todos esos recursos fueron dilapidados porque es un elefante blanco que no va a poder competir contra las energías renovables o contra otros proyectos a menores costos. Junto con todo esto, Manuel, este año hay temas políticos muy fuertes, como sabemos. Creo que la oposición en cualquier momento va a retomar el tema de la vacancia. De alguna manera, la acción fiscal de iniciar investigación preliminar por tres temas nada menos, es una argumentación política muy fuerte para sustentar un proceso, un pedido de vacancia. Sería un caso mucho mayor a los que llevaron a 2 procesos de vacancia, tanto a Kuczynski como a Vizcarra. Esa situación de investigación preliminar, ¿no? El siguiente paso podría ser impedimento de salir del país, 18 meses de prisión domiciliaria. Imagínense al presidente Castillo gobernando desde el perdón, desde Lurigancho, o la base naval del Callao que la reabran, algo así. Al Congreso le va a tocar este tema y vamos a ver cómo se da la correlación de fuerzas. Todo puede pasar. Recuerden que Vizcarra, con toda la fuerza política y apoyo mediático y de opinión pública que tenía, logró 105 votos en contra de él, por algunos errores que eran menores, incluso los actuales. Luego, en lo político, también al Congreso le toca el tema es un tema que ya lleva 3 años de retraso, de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que no va a ser fácil, porque el tema se va a politizar muy rápidamente. Vamos a ver qué avances hay y qué capacidad puede haber de lograr un Tribunal Constitucional renovado y equilibrado, y que no esté sesgado hacia una postura política. Pensemos que un gobierno como el de Castillo es un gobierno de copamiento, ¿no? La izquierda radical busca copar todo, como Maduro, ¿no? Tener un Congreso ad hoc, tener un Tribunal Supremo ad hoc, etcétera. Yo quisiera cerrar mi última intervención, si me lo permiten, Manuel y Lucho, resaltando algo positivo por parte de este Congreso. El Congreso legisló dando mayor claridad al proceso de reforma constitucional y acotando las posibilidades de una reforma por fuera, como llamó el señor Cerrón, y como promueve Perú Libre y otra cantidad de desubicados o afiebrados. Sin embargo, también aprobó por insistencia un par de normas importantes, de manera que ahí el Congreso se ha anotado un par de puntos. Pero tiene en su agenda 2 cuestiones que a mí, y concluyo, me parecen sustantivas respecto al sistema o al régimen parlamentario y finalmente a la estabilidad del país, que todos deseamos, vacancia o no vacancia de por medio. La primera de ellas es
procesar la acusación constitucional que contra la fiscal de la Nación se ha presentado hace unas 3 semanas, a cuyo tema le dediqué mi columna del día sábado en El Comercio, contra la señora Ábalos por omisión de funciones y otras maravillas. Recordando que la señora Ábalos ha estado envuelta en numerosos problemas, por no llamar escándalos, desde 1910, 2010 aproximadamente, inclusive con su designación como fiscal supremo, de lo cual da cuenta en un extenso artículo un autor importante el día de ayer en los medios. Y el segundo, y finalmente, la aprobación de los miembros que deben integrar el nuevo Tribunal Constitucional. Sabemos que se necesita una buena cantidad de votos, 87, que para eso va a tener que llegarse a un acuerdo. Hay una lista depurada, según el Diario del Comercio, me parece, o la República de ayer, quedan algunos finalistas, habrán observaciones y tachas, pero ese proceso debe concluir. Con lo cual, significa que al tener que buscar ciertos consensos, evidentemente van a tener que centrar políticamente las elecciones. Lo que yo no quisiera, y concluyo, que suceda, es que exista una repartija, aunque esto pudiera favorecer a quienes son miembros de las bancadas democráticas y mayoritarias, una repartija de tantos tribunos para ustedes, tantos tribunos para nosotros, aun cuando esto significa una mayoría, digamos, no izquierdista. Yo quisiera pensar más en la idoneidad y en los antecedentes de las personas. Claro, finalmente lo que puede llegar a suceder es que a veces ocurre que se vota por los miembros que tienen más aceptación, salvo que lo que no debiera ocurrir es un entrampamiento y que no contemos con un Tribunal Constitucional renovado cuya presidencia ahora está en manos del doctor Ferrero. Es todo lo que quería comentar sobre el día de hoy y el tema, los desafíos del Congreso. La otra gran función del Congreso, además de la tarea legislativa, es la tarea fiscalizadora. Y ahí en esa área es donde ha habido menos dinamismo. El gabinete de Vázquez, antes el gabinete Bellido, teniendo en cuenta la calidad profesional de los mismos y las tareas que están desempeñando hace rato, que han debido de censurarse más de un ministro. La fecha solo el de la educación, el de transportes y comunicaciones, hay un consenso en que debería ser censurado, pero hasta la fecha se viene postergando y postergando, y así como él hay varios. Después, en el campo ya de los megaproyectos de inversión, no hay una sola comisión que haya estudiado todas las barbaridades que se han hecho con el proyecto de la refinería de Talara. Sospechosamente, en el gobierno anterior se nombró una comisión que quedó en nada, la tuvieron que desactivar. Se trata del proyecto de inversión más grande de nuestra historia, más de 6.000 millones de dólares para sacar un proyecto que no va a estar en condiciones de competir con los productos internacionales. Inicialmente se anunció que iba a ser una licitación pública internacional, pero al final terminaron entregándole a dedo a un consorcio español. Después han habido una serie de retrasos en la puesta en marcha, se ha retrasado más de 2 años, los costos han escalado de manera significativa,
y han habido una serie de ineficiencias de parte de Petróleo del Perú, que por ejemplo dijo que el proyecto tiene lo que es el cuerpo principal y después los equipos auxiliares. Petroperú se iba a encargar de la licitación de los equipos auxiliares, nunca terminó. Entonces tuvieron que asignarle a otra empresa española, en este caso Cobra, Técnicas Reunidas era la que tenía el equipo principal, y todo eso lo estamos pagando con la tuya y con la mía. Ahí se ha hecho todo lo que no se debe hacer con un megaproyecto de inversión, y no hay nadie que se atreva a hacer una auditoría de estas actividades. Bien, hemos superado el tiempo asignado, así que nuevamente nos despedimos, no sin antes desearles una muy feliz semana de enero, ahora que ya está empezando a calentar el sol. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Buena semana para todos.